lo que sería el giro de colonial. Entonces, empezamos por una cosa un poco más amplia, que no les pedí que buscaran, la verdad es que no lo hice, pero como salió muy bien en el sexto B así, nada, les estoy copiando básicamente el modelo. A ver, giro de colonial, ¿alguien lo ubica temporalmente? Aquellos que lo hayan leído, ¿dónde lo ubicamos? Guerra Después de Fría. la caída del muro de Berlín y Bien, la solución de geografía. estamos de acuerdo. Giro colonial es posguerra fría, muy de fines del siglo XX, muy de principios del siglo XXI, muy actual. Digo, a ver, para serles honesto, nunca jamás en mi vida lo di. En realidad fue algo que surgió producto de algo que estoy haciendo yo en Unki, que yo ya conocía, quizá no lo había conocido en UBA, me había encantado y después se fue, o sea, se me perdió, nunca me propuse como darlo en secundaria, hasta de repente le di una vuelta, un texto un poco más amigable para gente de secundaria y dije, che, ¿por qué no? Digo, porque en el fondo reúne como un par de condiciones como muy, muy piolas que tienen que ver con A, la cuestión como plenamente latinoamericana y B, la cuestión plenamente actual. Estamos, o sea, es muy, muy actual. Y un poco nos quita, ¿no?, esta idea de suponer que todo lo que es paradigma es siglo XIX. Entendemos que los grosos han sido a fines del siglo XIX, pero también es verdad que tenemos un montón de cuerpo teórico armado actualmente y que es sumamente rico e interesante igual, obviamente. Además, me pareció muy piola el modo en que está armado este texto concreto, porque te permite, a ver, fíjense que, no sé si alguno llegó, todavía no lo vamos a ver, el texto lo que hace es como cuestionar o poner en cuestión determinadas cosas del marxismo, del evolucionismo, y ya lo saben ustedes, que este texto tiene que ser para sexto año y se lo tienen que fumar los del sexto año porque saben de qué está debatiendo. A ver, antes de meternos a esto, hay que entender que hay algo un poco más grosso que existe previamente y que nosotros llamamos revisionismo. ¿Estamos? ¿Alguien escuchó revisionismo histórico? Revisionismo, lo escribí mal, revisionismo. ¿Alguien sabe lo que es el revisionismo histórico? Pueden no saberlo, porque Sí, convengamos. lo vimos, verlo lo vimos, recordar así, no lo recuerdo lo que. Bien, igual pueden no Por haberlo visto, ¿eh? No es algo que uno da en cómo secundaria. zaraseada. La O verdad que sea, Pero lo vimos con Prieto. del nombre me suena que tipo vuelve a revisar lo ya estudiado, qué sé yo. es que básicamente es eso. A ver, el revisionismo es originalmente un paradigma, esto sí es un paradigma sumamente histórico, o sea, es de historia, como disciplina, que tiene originalmente sus orígenes están en 1930, 1940, posteriormente será utilizado por el peronismo en Argentina, y en realidad después de mucho tiempo vuelve a surgir como, de hecho existe un instituto bla, 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 Manuel Dorrego, no me acuerdo cómo es todo el nombre, que es muy del periodo kirchnerista. Quiere decir que en realidad, básicamente son a ver, es una corriente de interpretación que de alguna forma podríamos decir que coincide con los dos grandes movimientos populistas de la Argentina. ¿Estamos? O sea, el primero en realidad lo precede, es previo al peronismo, pero el peronismo lo retoma, y el segundo momento del revisionismo es propio ya te digo, de los gobiernos de los Kirchner. No estoy pensando tanto en Néstor, por ahí sí un poco más Cristina. A ver, dice muy inteligentemente Fiamma Peix, a ver, revisionismo lo dice el término, no hay mucho que decir sobre revisionismo, pero sí hay mucho que decir sobre revisionismo. A ver, el revisionismo se propone, cuando uno piensa cuando uno piensa en historia como disciplina, lo primero que tiene que pensar, por ahí es un poco más fácil si lo hacemos como en una línea del tiempo, lo primero que tiene que pensar es que por acá, 1860, surge Mitre. Mitre, presidente de la Nación, pero que además de ser el presidente de la Nación, tiene la particularidad de ser considerado el primer historiador de la Argentina. ¿Estamos? Es el tipo que crea unos tomos de historia que son zarpadamente densos, pero que eventualmente lo que hace es como empezar a construir por primera vez una historia como fáctica. Es decir, bueno, esto pasó aquello, y te va como haciendo un recorrido histórico un poco integrado. En 1860 se produce de la mano de Mitre lo que uno conoce como la consolidación de la historia oficial. ¿Qué les parece que es la historia oficial? Y como historia que está comprobada que fue así. Tal cual, estamos de acuerdo. Es la historia oficial, es la historia comprobada que fue así.
Y la historia oficial es, a ver, pensemos un Mitre en 1860. ¿Influido por qué corrientes? Por el positivismo. Bien, Mitre, influido por positivismo. ¿Por qué otra corriente? Evolucionismo. Evolucionismo a full. Estamos pensando en Mitre, Sarmiento, Roca son, nosotros ya lo vimos cuando más o menos mencionábamos generación del 80 y tipos sumamente racistas en sus discursos. Entonces tenés positivismo y evolucionismo nutriendo, en este caso, la historiografía de Mitre. O sea, cuando uno escribe o lee cosas de Mitre, en realidad lee cosas que si bien son historia oficial, son sumamente racistas. Cuando uno busca esta historia oficial y cuando uno se pone a mirar, no resultaría en absoluto sorprendente que el enfoque de esa historia sea muy racista y sea muy pro-europea, estamos, o sea, muy europeizada. Y este tipo se pone, por ejemplo, en el marco de esta historia oficial, se pone a identificar, por ejemplo, quiénes son los grandes próceres de la historia argentina. ¿Quiénes son los grandes próceres de la historia argentina? San Martín, Belgrano, San toda la Martín, patria. ahí está, San Martín, Belgrano, queremos Moreno, queremos a medida que vamos avanzando y esta historia oficial se va consolidando, tenemos un montón de tipos como el propio Mitre, tipo que ha sido presidente y ha aportado a la formación del Estado Nacional. Tenemos tipos como Roca, que si bien ha matado un montón de gente, se lo consolida vital, en tanto tiene la Patagonia y conforma la Argentina tal cual. Y así podríamos meternos en todos los que son los billetes antiguos de los pesos. ¿Estamos? O sea, porque básicamente son los tipos que uno conmemora en esos billetes. Ahora, por acá, 1930, surge este primer revisionismo. ¿Qué es el revisionismo si lo pensamos o si lo vemos en este marco temporal? Yo diría que es revisar la historia y lo que fue bien con eso y como repetirlo o aplicarlo al modelo. Otro paradigma. Es otro Cuestionar si paradigma. realmente esa es la historia real. Bien, ahí está, me gustó la definición de Brandi. A ver, el revisionismo revisa ¿qué? Historia oficial, o sea, lo que Mitre y todos los seguidores de Mitre vienen diciendo. La historia oficial es la historia oficial o liberal, pero es lo mismo. Revisa esto y dice, che, esto que vienen diciendo no es lo de la historia oficial. Y estos personajes que vienen siendo, no sé, los grandes próceres, ¿son realmente los grandes próceres o en realidad la historia que nos contaron requieren de algún tipo de revisión? Y ahí aparece revisionismo. A ver, desde 1930, por ejemplo, vamos para atrás. Acá, si uno se fija, tenemos San Martín, Belgrano, Moreno, Mitre, Roca, Avellaneda. A ver, si nos ponemos a pensar, no son solamente nada los billetes. ¿Dónde tenemos estos muchachos? Las calles. Las calles. Datos por todos lados. Los trenes, barrio Belgrano en Capital. A ver, en realidad todo en Argentina está nombrado por estos tipos. Ahora, cuando uno se pone a mirar estos tipos, lo que encontramos es que hay un común denominador de todos ellos. Todos son blancos, todos son criollos, todos son descendientes de europeos. Ahora, todos han formado parte de alguna manera en lo que es la conformación del Estado Nacional. O sea, todos han aportado que la Argentina sea hoy Argentina desde el punto de vista de la formación de un país como territorialmente delimitado, con un Estado centralizado, etcétera, etcétera. Ahora, todos ellos han luchado contra lo que uno define como los caudillos. Los caudillos son pensados como gente bárbara, gente atrasada, gente armada, que viene a obstaculizar la formación del Estado Nacional que se impone desde Buenos Aires. En 1930, el revisionismo, y después lo hará un poco más adelante con el periodo kirchnerista, lo que se propone es revisar si en realidad la historia tal cual la están contando desde un punto de vista blanco, europeo y centrado en Buenos Aires es tal cual, o si en realidad es simplemente otra interpretación. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, una interpretación más dentro del montón de interpretaciones que puedan darse. Y de la mano del revisionismo, yo le mostraba a los chicos del B algo que a mí me parece que es fantástico. El revisionismo, como nosotros somos contemporáneos a ese revisionismo, porque realmente lo somos, porque vivimos el periodo de los Kirchner, que es el periodo de reflorecimiento de ese revisionismo, se instaló, o por lo menos, más allá de la cuestión como estrictamente
a ver, lo estrictamente académico, obviamente, autores que van surgiendo y que se van formando como revisionistas y que te van bajando una línea diferente. También es verdad que el revisionismo lo que hizo fue bajarse a través de medios de comunicación, y a mí siempre me gustó, y esto es lo que le mostré, más allá que alguno me ha criticado por pasarlo, lo que les mostraba a los chicos del B es este capítulo que me parece un hallazgo mal de algo que por ahí ustedes vieron o tienen hermanitos. Paca Paca, ¿alguna vez lo vieron? Sí. Paca Paca, no sé Sí. cuántos tendrán hermanitos. Yo lo vi en el marco de otra situación y dije, mirá qué bueno que está esto. A ver, esto es un capítulo Paca Paca que obviamente era, en este caso, oficialista. Habría que ver de cuándo es esto, ¿no? Digo, 2012, 13, por ahí. Y hay un nenito que es Samba, yo siempre le Zumba, tuve que buscarlo, pero es Samba, que es un nenito que es protagonista de esto, y que en realidad es muy Nakam Pop, porque el pibito es de guardapolvo blanco, del interior, como más morochito de cara, y hay un momento que ellos lo llaman Quiero mi monumento, y en este caso concreto participa Sarmiento, que obviamente uno lo define como uno de los próceres, como liberales de la historiografía oficial por excelencia, y compite contra Quiroga, que es uno de los tantos caudillos del interior. Y fíjense un segundo lo que pasa en este pequeño capítulo de 1 minuto 40. Bienvenidos a Quiero mi monumento, el primer programa en el que los invitados juegan para tener su propia estatua. En esta ocasión, los participantes son Domingo Faustino Sarmiento y Facundo Quiroga. Les haré una pregunta y nuestra distinguida tribuna decidirá cuál de los dos ha respondido correctamente. ¿Están listos? ¿Qué es un caudillo? ¡Quiero mi monumento! Los caudillos son bárbaros, monstruos terribles, animales, bestias salvajes, sedientas de sangre, un obstáculo para la civilización. Bueno, ¿qué tiene para decir la tribuna? ¡Correcto! Facundo Quiroga, ¿sabe la respuesta? ¿Quiere su monumento? Bueno, un caudillo es un líder popular que lucha junto a su pueblo para lograr algo. Sí, el caos y el atraso. No, yo luché por una constitución federal. Además, el señor Sarmiento, en su libro sobre mí, dice que los caudillos somos la expresión de una realidad popular. De una realidad primitiva y atrasada. Me aburro. Bueno, ¿qué tiene para decir la tribuna? ¡Correcto! El monumento de hoy es para Facundo Quiroga. Odio a los caudillos. ¡Los esperamos! Tiene tanto este ¡Qué capítulo. locura! Existió. A ver, independientemente de lo que uno piense, ¿estamos? O sea, yo no me voy a meter en cuestiones partidarias porque no, o sea, ustedes saben dónde estoy parado, pero lejos está de mí bajarles línea. ¿Qué encontramos en esto? Digo, ¿por qué es revisionismo a full esto? O sea, obviamente bajado a nada, ¿no? O sea, Pero hago una pregunta antes. Dale. Ay, ¿me quedé? Ah, no, estoy. no, estás. Ay, qué internet. Ahí está. Dale. Hago una pregunta. ¿Este video está hecho medio como en sátira, por así decirlo? No, es para chicos. Paca, paca. O Es sea, para chicos, está bajado. claro, está bien, pero No, esto es Pero real. no está Esto pasó- haciendo- No, esto es real. Esto es a ver, quiero mi monumento, si uno busca, porque yo me tomé en algún momento el trabajo de buscarlo. Si vos te fijás, pará que te lo muestro. Después míralo vos, de última. Si vos mirás, tenés el quiero mi monumento, fíjate acá. De un montón de variaciones. Quiero un monumento de Belgrano y Rivadavia, Napoleón y Bolívar, Moreno y Saavedra, Bolívar San Martín, y así podés meterte con varios quiero mi monumento. En realidad es una sección de un programa que en realidad está pensado para niños y que en realidad se transmite en un canal, en este caso, no sé si oficial, si público, Paca Paca creo que era público. Pero a ver, yo lo que estoy mostrándote es como hacia dónde desglosás el revisionismo. O sea, el revisionismo llega a eso, que es por ahí lo más palpable. Fíjense que
llega tan lejos, no sé si decir tan lejos, repito, pues no me quiero meter en cuestiones partidarias, y Sarmiento tiene un montón de cosas muy negativas a las que se les puede señalar, pero fíjate que pone, a ver, es casi, a mí me resulta casi sorprendente que pongan en duda, o sea, que ridiculicen la figura de Sarmiento. Porque en realidad uno está acostumbrado a que no es una figura que se ridiculiza. Estamos, o sea, más allá de que uno puede identificar, repito, un montón de cosas muy negativas, muy evolucionistas, muy racistas en Sarmiento, lo cierto es que no está acostumbrado a ver ese tipo de cosas. O sea, no esta cosa como refregarte que el tipo es un... A ver, que es un arcaico, básicamente. O sea, que básicamente... ¿Dónde? A ver, el revisionismo no hay ni que preguntarlo dónde lo encontramos en ese videito. Lo que está diciendo es, a ver, cuando nosotros pensábamos, o yo les presenté esto de acá, es estos muchachos, que son los considerados como los próceres historiográficamente hablando o oficialmente hablando, de repente desde 1930 o desde el periodo kirchnerista, que es un poco lo que se corresponde con Paca Paca, lo que vos tenés es la reivindicación de quiénes. Y en este caso, lo que sería no lo hegemónico, blanco y De los europeo. marginados. Bien, Claro, Claro, la historia. Claro. exactamente, sería como la reivindicación de los marginados en la historia, o los que historiográficamente siempre te han dicho, che, estos son los malos, o sea, no los malos por ahí, pero los que han sido un obstáculo, los que han sido un problema, los que... Y de repente coinciden... Rebeldes. Los rebeldes, tal cual. De hecho, cuando uno lo ve en historia de tercero o cuarto año, incluso estoy pensando en el libro Santillana, uno lo que dice es los levantamientos contra el Estado. O sea, vos decís, pará, levantamiento, si te podés a pensarlo, decís, el concepto de levantamiento te da la sensación de que son ellos lo negativo, básicamente. Y fíjate que me parece también que es algo no menor. A Quiroga, que es el que está hablando, lo hacen hablar con el tonito provinciano, porque obviamente es del interior, te lo personifican un poquito más morochito, como alguien del interior, y te rompen como esa estructura de prócer blanco, criollo, descendiente de europeo. ¿Estamos? Entonces, un poco el revisionismo es eso, es revisar lo que están dando como historia oficial, y de repente darte cuenta, que estaría bueno que ustedes también se den cuenta, que en realidad la historia es, a ver, que hay un proceso de construcción historiográfica. Y que nosotros en un 2020 estamos sujetos a ese proceso de construcción historiográfica. Alguien se tomó la molestia y el trabajo de decirte qué es lo que debe ser un prócer, y uno no lo cuestiona. ¿Estamos? ¿Por qué no podría ser un prócer Quiroga? Si eventualmente, como dice el tipo ahí, el tipo luchó por una constitución, está bien, eventualmente perdió, pero no por eso quiere decir que uno lo tenga como que bastardear. De la mano de ese revisionismo, por ejemplo, a mí se me ocurrió, y también lo hicimos con el Vela la vez pasada, por ejemplo, atrás, para que ustedes vean que el revisionismo está con nosotros por más que no lo veamos. Acá, ejemplo, lo ven chiquitito, este es el Casa Rosada, habría que ver en qué año, digo, debe ser antes de los últimos 2 años de Cristina. Este es el monumento a Colón. ¿Alguien sabe dónde está hoy este monumento? ¿Alguien sabe lo que pasó el debate con este monumento a Colón? Eran chicos igual. Sí, estaba enfrente Acá. de Casa Rosada, o por ahí. Estaba atrás, o sea, en la parte de atrás de Casa Rosada. Creo que está, a ver, es un monumento que está ahí hacia Añares. Yo en algún momento, hace mucho tiempo atrás, escuché que este monumento tiene como las heridas, de comillas, de bala, de todo lo que, no sé si lo vieron con Gris, todo lo que es como el bombardeo a Plaza de Mayo, allá por el 55, o sea, como obviamente se bombardeó todo, vos tenés un montón como de daños a la estatua producto de ese bombardeo. En algún momento Cristina, últimos 2 o 3 años de su última gestión, decidió que no quería más ese monumento de Colón, que era europeo, que obviamente celebraba lo que es la conquista, y qué sé yo, y obviamente lo que tenemos es la bajada literalmente del monumento de Colón y la reubicación, o por lo menos la puesta de este monumento atrás, que hoy ya no está más atrás porque lo movió Macri. Digo, ¿pero quién es esta? ¿Alguien sabe? Juana Zurduy. No es una mujer que había luchado en las guerras con Paraguay. También últimamente se empezó a dar su nombre a conocer. Totalmente. Porque antes, Hay una canción reconocida. ¿Cuál es? Paca Paca hizo un La de Juana Zurduy.
Flor de Lanto, Perú, no sé qué. Tenés razón. Hay una canción conocida en estos tiempos. Cuando uno mira a Juana Zurduy, lo que uno descubre es, yo busqué nada más así nomás, Juana Zurduy, uno mira, claramente estamos hablando de alguien que es un poco más morenita, que es nativa, de hecho si uno busca los orígenes es claramente nativa, o descendiente de esos nativos como más originarios. Y hay un dato fundamental que no se nos puede pasar, que es mujer. ¿Estamos? Que es una pavada, uno diría, bueno, sí, ¿cuál es? No, es muy llamativo que sea mujer. ¿Por qué es muy llamativo que sea mujer? Y vamos a la estatua. Hoy, perdona, el que no sabe, ¿esta estatua dónde está hoy? ¿Alguien sabe? Para que la quiera ver, eventualmente se movió de atrás de la Casa Rosada por reformas de todo y se fue al frente de lo que es el CCK. Exactamente enfrente de lo que era el Correo Central la tenemos a Juana Zurduy, es un monumento gigante. La pregunta es, ¿por qué debería llamarnos la atención de que sea mujer? Porque los próceres no son mujeres, son hombres blancos y europeos, tipo la mujer no. Exactamente, entonces, vamos para atrás. El revisionismo lo podemos como ver, por decirlo de una manera, desde diferentes cuestiones. Diferentes ramificaciones de ese revisionismo. Uno tiene que ver con la recuperación de otros valores en lo que es historia nacional, pensando en todos aquellos líderes que hayan sido nacionales y populares, y cuestionando de alguna manera estos líderes que se nos da, estos próceres que se nos dan desde la historiografía oficial. Un segundo revisionismo está muy ligado a lo que uno define como enfoque de género, que es muy común en los últimos 10 años, 15 años, que en realidad lo dice con total claridad y tenemos a Juana Zurduy como un buen ejemplo de esto. ¿Qué sería el enfoque de género? Pensado desde el punto de vista del revisionismo. Y fijarse si los próceres importantes fueron todos hombres o realmente hubo mujeres de las que no se escribió porque eran mujeres. Ahí está, básicamente. Uno lo está pensando desde el punto de vista de mujeres, porque por ahí es el más fácil. Decir, todos estos procesos históricos, ¿no tuvieron mujeres eventualmente detrás del proceso mismo? Porque en realidad, conocemos a Saavedra, conocemos a esto, qué sé yo, pero en realidad decís, ¿y mujeres en este proceso? Una de las cosas que decíamos, Juana Zurduy, en realidad es una tipa que ha estado siempre, se sabe que ha peleado en lo que son como luchas de independencia contra los realistas y demás, pero de repente si vos no te movés estos últimos 15 años, Juana Zurduy se desvanece. Se deshace dentro de un proceso claramente mucho más masculinizado. Y, uno está pensando en mujeres, pero el enfoque es de género. Es un poco más complejo, porque en realidad no es solamente mujeres. Si el enfoque es enfoque de género, ¿qué otras cosas estaríamos buscando? ¿O estarían buscando en esa revisión? Sí, gente homosexual, personas trans. Un ejemplo de sexualidad es que, Alan Turing, que es el que diseñó la máquina Enigma, que hay una película, Sí. el código Enigma, se lo ocultó y hace unos años la reina le puso los honores y lo adjudicó a esa creación. Coincido. Pero en 2000 creo que 5. Sí, coincido. Sabía del tema. Es verdad lo que vos decís. Yo siempre pensando que hay que hacer una salvedad, ¿no? Tampoco vamos a pensar que hacer un revisionismo histórico implica decir, no, en realidad el Cabildo Abierto fue protagonizado por mujeres. No, porque el contexto no te lo permite, porque el contexto no deja de ser machista. Pero sí es verdad que en los últimos tiempos, fíjense, nosotros la otra vez hablábamos de Piña, no de drama, fíjense que hablábamos de Piña, y Piña, por ahí tiene un texto que creo que vos me decías, Gatoni, que tenías un texto que era Las mujeres argentinas, algo así. No sé si era. No, él tiene. Vos creo que lo tiene. Claro. Ahí está, Las mujeres argentinas, que decís, un tipo que uno lo podría entroncar en esto que es historia como escuela francesa de análisis, aunque no lo es, porque pasaron siglos de eso, décadas, pero que también el tipo es revisionista, porque, de hecho, Piña es revisionista, porque básicamente es repensar ese proceso histórico
pero enfocándose en este caso en mujeres, sobre todo en un contexto donde las mujeres son claramente mucho más activas y mucho más conscientes. Convengamos que todo el movimiento pro derechos a ver, desde aborto hasta un montón de cuestiones, fueron protagonizados por mujeres específicamente, aunque no solo mujeres, a lo largo de los últimos, qué sé yo, 4 o 5 años. Entonces ahí empezás a darte cuenta que si bien existen un montón de procesos que son masculinos, dentro de esa masculinización de procesos históricos tenés un montón de otros géneros, o en este caso mujeres, que también estuvieron. A ver, el año pasado yo les decía a los chicos del B que Sonia lo que decía recuperaba, Sonia en un discurso yo no lo escuché, pero de Malvinas, recuperar a las heroínas de Malvinas. Y que me parecía fantástico, porque decís, a ver, porque cuando yo digo héroes de Malvinas, ninguno de ustedes está pensando en mujeres, creo yo. O sea, uno dice héroes de Malvinas, estás pensando en varones, jóvenes, por ahí muy pibes, que perdieron la vida en el contexto de la guerra, pero en ningún momento se te ocurre pensar que, che, en el marco de la gente que fue, tenés un montón de minas que han ido como enfermeras, e incluso, ¿por qué no? Nunca lo corroboré, digo, ¿por qué no frente al frente como de batalla, ¿no? Digo, ¿por qué no pensarlo también? Y así uno podría recorrer, a ver, no sé si vos lo leíste, Agos, Historia de las Mujeres Argentinas, no se llama así tampoco el libro. No, es que no son argentinas. Es como de todo el mundo, claro. No se enfoca acá. Yo pensé que era solamente Argentina. Bueno, igual, aún si no fuese en Argentina, digo, es lo mismo. De hecho, yo, por ejemplo, estoy haciendo algo en UNCI. Esto de UNCI tenía historia de la educación y hay todo un texto específico sobre mujeres a lo largo como de la educación. Y ahí empiezan a aparecer un montón de tipas relevantes, ¿no? No sé, yo me acuerdo una tal Rawson, que de repente es la primera médica argentina y que se vuelve revolucionaria. A ver, desde el punto de vista de pensar que es la primera mujer a principios del siglo XX médica, y decir, che, esto sí está bueno como recuperarlo. Cosas que de repente en otro contexto ni se estudiaban. A ver, pienso, todas las mujeres que en el contexto de independencia argentina han estado ahí como, no sé, prestando las casas, es lo que siempre se repite, haciendo las reuniones secretas, prestando. Es que es un poco también eso del rol que ocupan, porque no es nada más como, no sé, la que sirve los pastelitos o da el mate, como que también tuvo otra cosa, no sé, los actos del colegio era mucho eso. Sí. No sé, Mariquita Sánchez de Thompson es la que, no sé, reparte las cosas. Sí, y vos estás nombrando a Mariquita Sánchez de Thompson. Yo me arriesgaría a decir que en los actos de primaria, y no digo acá, digo actos de primaria en el colegio, la mujer aparece como la que vende empanada. Vos decís, todo bien, pero... Las caras pintadas con corcho, sí, claro, vamos también a... O sea, hay como una doble estereotipación, ¿no? O sea, no solamente sos negra, subalterna, sino que encima sos una mujer que para lo único que servís para embarazar. Y vos decís, che, ¿sería tan así? Entonces, eventualmente el revisionismo te permite revisar eso, ¿no? O sea, revisar eso con todas las salvedades, porque también es verdad que hay extremos revisionistas donde básicamente la independencia es hecha por mujeres. Es decir, bueno, no. O sea, la podemos ubicar en el proceso histórico dándoles como roles relevantes en un par de cuestiones, pero de ahí a decir que de repente son las mujeres las únicas y no, porque no se condice con el clima de época. A ver, de la mano de esto, y ahí sí, podemos meternos en lo nuestro, así como uno revisa cuestiones como de valores o sea, el tipo de valores que se reivindica, el tipo de próceres que se reivindican, así como uno revaloriza cuestiones de género, y repito, pongo de género porque me parece también es como decía Tony, recuperar por ahí otros, pensando desde el punto de vista género como actualmente, ¿no? O sea, no solo algo como biológicamente determinado, sino como multiplicidad de opciones. Y hay un montón seguramente de personajes de la comunidad LGTB y muchas otras letras, que eventualmente también han sido activos o partícipes activos de algo concreto en el proceso histórico. Y el último de estos revisionismos, un poco decía Tiago ayer o el martes, creo que lo estuve, cuando veíamos este mismo texto, me decía, bueno, en realidad es un revisionismo también, es un revisionismo de otro tipo. Acá es cuando uno puede meter el giro de colonial. ¿Estamos? Porque es un tipo diferente de revisionismo,
que no está pensando en mujeres, que no está pensando en próceres, sino que está pensando en qué. La colonialidad. La colonialidad, ¿estamos? O sea, está pensando en la colonialidad y en qué sectores concretos. Si uno los tiene que identificar. El enfoque de género son mujeres, o en este caso otras como variantes dentro de lo que es género. Y en el caso del giro de colonial, ¿en qué está pensando? ¿Revisar qué? La historia como latinoamericana, los nativos, qué Ahí pasó está. y cómo hoy en día eso sigue repercutiendo, sigue teniendo consecuencias de algo que pasó hace muchísimos años. Coincido. A mí me parece Yo creo fundamentales, sí, es como que un poco lo podríamos unir con lo de Azurduy, ¿no? Esta cuestión como del nativo, o sea, como la historia o el enfoque o el rol que se le adjudica, ¿no? Se le adjudica al nativo en su propia historia. Matías, perdón. No, que capaz lo entendí para otro lado, pero como que a mí también me parece como que vea la historia latinoamericana como una como la razón por lo que Europa es Europa, no sé cómo explicarlo. Totalmente, O totalmente. sea, como que Europa es Europa por América Latina, como que lo pone en un eje en el cual nunca uno lo ve, porque uno siempre ve una historia y paradigmas eurocéntricos, y me parece que lo que tiene es que pone a América como la razón por la cual Europa es Europa. Total, En yo siempre voy a sentidos históricos y de colonización. coincido, y ahí es cuando uno tiene que hacer como una especie de límite, porque si bien es muy interesante lo que plantea, nos pasaría igual que las mujeres, o sea, esta cuestión de decir, a ver, uno puede revisar la versión de las mujeres o la participación de las mujeres en la historia, tampoco puede decir que todos los procesos históricos de hace 100 años atrás fueron de mujeres, No, tal cual. sería como un poco forzado. Tampoco que todo nació por América Latina. Totalmente, lo mismo América. podríamos decirle a este muchacho en relación a lo que es América Latina. A mí, para empezar con Giro Colonial, repito, me parece de los más interesantes. Me parece que está bueno arrancar con esto. A ver si alguno de ustedes lee esto de acá. ¿Alguno se copa lo que estoy marcando? Yo leo. ¿Hasta dónde? Vale, hasta acá, te lo marqué. Ok. En el siglo de las disciplinas de la sociedad, son solamente 4 las teorías originadas en el suelo latinoamericano que cruzaron en sentido contrario la gran frontera, es decir, la frontera que divide el mundo entre el norte y el sur geopolíticos, y alcanzaron impacto y permanencia en el pensamiento mundial. Bien, ¿qué dice acá? ¿Y por qué también se lo estoy dando? Cuando leí esto reconozco que lo primero que pensé fue en proyectos de sexto año. Habla de solamente cómo, fueron... Dale, ya está, ahora se quedan las dos dudas. dale, vamos. Después yo aporto lo tuyo. Dale, Agos, dale. Bueno, No, bueno, que fueron 4 nada más las teorías que surgen de acá de Latinoamérica y pudieron ser como quizás aceptadas o que también se tomen un poco en cuenta del otro lado de la gran frontera que le llamo. Coincido. Pregunta. ¿Qué está nombrando acá sin nombrarlo? ¿A qué se refiere? Yo lo que entendí, y Dale, también porque lo vi, bueno, de un video, porque el texto como que necesitaba otro complemento, está muy bien. esa como bipolaridad entre lo que sería el sur y el norte, como Sí. que el conocimiento está en todo lo que sería el primer mundo y que el tercer mundo o los países en vías de desarrollo muy pocas veces pueden acceder a eso. El Bien. eurocentrismo. Entonces, Eurocentrismo, estamos de acuerdo. A ver, tengan en cuenta que, sin decirlo, en esta frasecita aparece el concepto de campo científico. ¿Estamos? Porque lo que está diciendo en esta frase es, el campo científico, en este caso de las ciencias sociales, a ver, no sé si ustedes se lo ponen a reflexionar, pero en realidad si uno se pone a pensar, la cantidad de autores que nosotros vemos, son todos europeos. tal cual. O sea, no hay autores, pienso Bourdieu, pienso Marx, Stein, Comte. A ver, No, y mismo habla de estos 4, y nosotros que somos humanidades y que vemos 1000 paradigmas y 1000 autores, te juro que no se me ocurre pero ni uno. no hubo ni uno Mexicano. lo callado. De hecho, es a propósito que se los marqué este texto, porque me pareció que estaba piola para que ustedes vean que, a ver, que es posible eventualmente crear, o sea, crear un paradigma que sea como hegemónico, no sé si hegemónico, por lo menos relevante a nivel internacional. Fíjense que acá les marca, al final, dice acá abajo, ellas son la teología de la liberación, que más o menos lo ubico,
La pedagogía del oprimido de Freire, que es como muy conocido, porque es más ligado a lo que es la educación, la teoría de la marginalidad que fractura la teoría de dependencia, hasta ahí no lo ubico, y más recientemente la perspectiva de colonialidad del poder. A ver, me interesa que ustedes vean, repito, que ustedes puedan darse cuenta que uno está como sujeto a un campo científico que es profundamente europeo. Profundamente, en el siglo XX por ahí se vuelve profundamente yanqui también. Pero en realidad no tenemos mucha teoría propia que nos permite identificar como grandes paradigmas interpretativos de América Latina. Y en ese sentido me parece que Aníbal Quijano es un logro porque tiene cosas muy piolas y me parece que son cosas como muy relevantes. También es verdad que, a ver, Aníbal Quijano, ¿alguien lo buscó? ¿Alguien vio de dónde es? Perú. Perú, estamos un peruano. ¿Por qué te parece, Fiamma, a ver si vos lo sacaste, digo, ¿por qué te parece que no es casual que sea peruano? O sea, no podría haber sido argentino. No podría haber sido uruguayo tampoco. Dale, Mati. Para, Uno tiene, ¿Dictaduras? para mí, por los incas. Bueno, Por los incas. sí, por los incas, está, te no fui con los tiene incas, pero menos índice Ah, lo habían de, dicho. ¿cómo se llama esto? De inmigrantes europeos. bien, los Porque el tiene. argentino, el uruguayo tiene una mentalidad muy Coincido, europeo, por decirlo coincido así. plenamente con Se vos. cree A ver, mejor que el resto de... a ver, siempre estamos pensando en el argentino Buenos Aires, ¿no? O sea, la verdad es que nosotros estamos muy acostumbrados a Capital y Gran Buenos Aires y se acabó. Pero la realidad es que sí, es como dice un poco Gatoni, Uruguay particularmente es de los países con mayor cantidad de migración, inmigrantes europeos. Quiere decir que en realidad es muy difícil que Uruguay o un intelectual uruguayo se haya percatado de algo que te está diciendo Quijano. Ahora, cuando uno mira Perú, Bolivia, Ecuador, por ahí Colombia, un poco, países centroamericanos, México, lo que te encontrás es que la proporción de población es mucho más nativa. A ver, descendientes de nativos me refiero. Y si bien el europeo llegó, porque sí, obviamente el europeo llegó, hay regiones de Bolivia, sobre todo las más ricas, donde son realmente descendientes de europeos, lo cierto es que tiene sentido que haya surgido este enfoque de interpretación en un lugar donde la mayoría sea descendiente como más étnico. ¿Por qué? Porque ves especialmente cómo no aplican los paradigmas, o sea, porque y no estás tan enamorado de Europa como para te podés dar cuenta de que no funcionan las cosas. Sí, es una interpretación. ¿Por qué otra cosa les parece que es como muy claro para este momento, para ese tipo de sociedades? Porque no llegan tanto los... No sé, porque no son educados con una mentalidad tan eurocéntrica. O sea, Yo te diría que es al es revés. como que nosotros podemos estudiar a los europeos. Quizás lo que sí, pero sienten que lo que aprenden no les es tan propio como quizá nosotros sí lo podemos entender. Exactamente, Sí. yo diría que es al revés. Yo diría que son sociedades cansadas después de siglos de ser educados en valores europeos y son sociedades en donde la mayor parte de esa población se ve como, entre comillas, culturalmente oprimida. ¿Estamos? O sea, está como esta cuestión de verse todo el tiempo como los inferiores, porque en el fondo te lo han hecho creer. Estamos, ya ha habido un laburo muy grosso en función de decirte, che, lo nativo es malo, lo nativo es inferior, es bárbaro, es poco civilizado. Y la mayor población, a ver, la mayor cantidad de población de esos países son nativos, o sea, nativos descendientes, ¿no? A ver, vamos, nos metemos en giro de colonial. ¿Qué es lo que deberíamos como poder ubicar? Un par de ideas, un par de contextos, ¿quién puede? Yo lo que había marcado Dale. es que, bueno, primero, que es nada, un discurso teórico que es más que nada gestado en la época y sale de la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría, y que nada, como siempre después de las guerras, como hay caos, como que está esto de que se cae el paradigma que estaba antes de la guerra, o sea, era como el momento perfecto para que nazca un nuevo paradigma, básicamente, y un nuevo punto de vista. Y nada, Quijano lo que hablaba es que este quiebre en las ciencias sociales que se da es porque todos los paradigmas que eran eurocentristas como que no llegaban a tener en cuenta y a realmente integrar a territorios de América Latina, por ejemplo. Dice, por ejemplo, Marx, que es lo que hablábamos antes, que el error de Marx es tener como una causa, un efecto,
y no ser más integral, por así decirlo, y lo mismo decía con las recetas liberales, y como que esto de que no todos ni siquiera tienen el mismo fin, o sea, hay territorios que no buscan el capitalismo, sino que buscan la supervivencia, decía. Así que como que propone que se necesita una lógica estructurada de diversas lógicas históricas articuladas en una heterogeneidad histórico-cultural que pueda incluir a todas las heterogeneidades que, por ejemplo, hay en América Latina, aunque no va a ser un paradigma específico para América Latina, sino que medio que lo usa para ejemplificar cómo no está eso. Coincido, una de las cosas que vos rescatás que me parece fundamental es, a ver, el giro colonial se pone o se posiciona en contraposición de estos paradigmas que para uno se vuelven como indiscutidos, ¿no? O sea, nadie le quita como el valor interpretativo a Marx. Pero lo que le está diciendo Aníbal Quijano a 100 y pico años después que Marx haya muerto es, loco, el conjunto de conceptos que vos creaste, si bien son muy útiles, no reflejan la multiplicidad o la diversidad de América Latina. A ver, lo que está diciendo es lo que nosotros decíamos cuando yo les decía hace muchos meses atrás. Muchachos, entiendan positivismo porque después les voy a decir positivismo. El positivismo influye en el evolucionismo y los dos influyen en el marxismo. Al final, cuando uno dice marxismo, tienen que saber que el marxismo de Marx del siglo XIX es evolucionista y es positivista. ¿Estamos? Pero porque es el clima de ideas con el que el muchacho se nutrió al momento de crear, en este caso, como su estructura, su conjunto de conceptos. Ahora, la estructura de paso de un modo de producción a otro, en realidad es europea. O sea, la esclavitud fue europea, el feudalismo fue europeo, el capitalismo se originó en Europa y eventualmente el socialismo se dará por primera vez en Europa. Entonces, en realidad tenés como un enfoque como muy problemático porque lo que dice Quijano es todo muy lindo con Marx, todo muy bueno, no es que vamos a criticarlo a Marx porque no tiene razón, sino que vamos a criticarlo porque en realidad lo que hace es como no pararse en lo correcto. No sé si es no pararse en lo correcto, es no contemplar diversidades. Ese es un problema. Que fueran muchas realidades que estaban en el mismo tiempo. Exactamente. O sea, de hecho, yo siempre digo, yo que estudié historia y he leído hasta cansarme cuestiones de historia que incluso no me han gustado, yo he leído gente que al momento de hacer como un análisis sobre historia colonial, o sea, estoy pensando literalmente el periodo colonial de llegada de Colón, lo que te dicen es que el modo de producción en América colonial es feudal. Y vos decís, ¿en qué momento es feudal? Pero no es capitalista, claramente. Y en la lógica del marxismo, si no es capitalista es porque se volvió socialista, que no es el caso de América colonial, o porque es el estadio anterior. Entonces te dicen, bueno, este es un modo de producción feudal. Y vos decís, no es un modo de producción feudal. Entonces ahí te vas dando cuenta, un poco lo que dice Quijano es, el marxismo, por más interesante que sea, descuida la heterogeneidad del mundo. Crea un dualismo, como lo dice él. ¿Cómo? Crea un dualismo. ¿En qué sentido? Y él explica un poco como que se crea un dualismo yo lo entendí como marxista liberal, que hace que solo sean esos dos puntos los vistos y como que uno sea consecuencia del otro y viceversa, cuando en realidad es como decís vos, hay algo más fuera de esa Europa. Ojo, no lo digo yo, lo dice Quijano. No, bueno, como dice Quijano, o sea, no es como que solo está Europa y punto, no. Coincido. Hay otras maneras de organizarse. De hecho, hay una cosa que vos... Eso lo habla cuando se descubre, que habla de los europeos y no europeos, porque antes eran los europeos solos, y esa dualidad, o sea, a partir del descubrimiento. Coincido. El europeo, el negro, el blanco, el europeo, el europeo. De hecho, en relación a lo que vos decís, Gadón, y lo que decía Matías hace rato, nos parece una pavada, pero porque en el fondo por ahí ustedes no lo conocen, digo, pero cuando uno estudia historia, es muy conocido y es muy clásico que te den Immanuel Wallerstein, que es un tipo que aparece ahí, y Wallerstein es grosso, uno lo lee casi de manera obligatoria, y Wallerstein es un tipo que habla por primera vez de la formación de la economía mundo. Él dice, bueno, en el momento del contacto de Colón con el territorio americano, por primera vez en la historia de la humanidad, vos tenés un mundo continentalmente y comercialmente plenamente integrado. Y lo que te dice Wallerstein, que es amigo de Quijano, pero eventualmente después se chicanearán un poco, lo que te dice es porque Colón llegó al continente americano que eventualmente se produce la modernidad, o sea, la edad moderna, la que uno conoce como edad moderna. Y lo que el tipo te dice es,
ojo, no hubiese sido posible si, a ver, si Latinoamérica no se hubiese integrado al mundo. Entonces, si Igual- Latinoamérica, sí, no es una pregunta, pero algo que cuando vos lo explicás así, como, y yo también como que pensé en eso, me pasa ahora que también pienso como que Quijano también hace como una especie de dualismo entre, nada más que el dualismo lo quiere hacer entre América y Europa, y decir, bueno, como América existió y se creó una relación de colonizador-colonizado, Europa es Europa, pero también sigue siendo un dualismo y algo binario. Por es así que en realidad es decirlo. algo binario. Lo que Quijano lo que está haciendo es como desempolvar un poquito esta parte que forma parte como de tu otra cara de la moneda. O sea, vos sos Claro. moderno porque yo soy colonial. Y Entonces sí. el tipo te dice, economía mundo, hasta ahí, vamos a llamarlo periodo moderno colonial. Porque al llamarlo periodo moderno, vos estás pensando en Europa, pero en realidad vos sos moderno porque yo fui Tenés que ver la conquistado y causa. llegaste al territorio Claro. latinoamericano. Entonces, vamos a reivindicar el rol de Latinoamérica, vamos a llamar el periodo moderno colonial. ¿Por qué no diría Quijano? Perdón, ¿qué más? ¿Qué decías? No, que él habla mucho del racismo como herramienta para tipo el dominio social. Y como que me parece re acertado, o sea, a ver, no soy una historiadora, ¿no? Pero el sentido de esto de el indígena, el blanco europeo, es como que eso, y habla nada, del racismo, como que hace racismo, esclavización, sale el sistema capitalista y ahí sale todo. Y es como, a ver, yo creo que había esclavos y racismo antes de que se descubriera América Latina, pero como que esta diferenciación y tipo, bueno, que también tiene un tinte evolucionista. Pero estaba hecha al moro, quizás. Sí, obviamente el racismo iba para otros lados. Ojo, pero igualmente tengan en cuenta que hay un momento del texto de ese gato que te dice, ten en cuenta que, a ver, si bien el giro de colonial uno lo piensa desde América Latina porque somos latinoamericanos, eventualmente lo que dices no es nada más válido para América Latina. Claro, Asia, Está pensando en Asia, en África, la cantidad de siglos al que el negro africano le viene diciendo sos inferior, por el simple hecho de ser negro, yo creo que nos pasa por encima la cantidad de siglos que nos lo vienen diciendo a nosotros, y digo, no nos lo vienen porque estoy en Latinoamérica. Pasa es que América creo yo que lo ponen como ejemplo porque es el continente más europeizado, europasado, no sé cómo se diga, o sea, más europeo, claro, exacto, del mundo, o sea, como que después tenés los otros, quizás Oceanía es muy chico, no tiene una economía tan grande, África claramente no, y Asia tiene entiendo que tiene etnias culturales que son bastante como establecidas, claro. Sí, pero América es como que basa su historia en Europa, porque todos hablamos español, portugués. Sí, coincido. Ojo, los africanos también, pero a mí me parece eso también que es muy eurocéntrico no pensarlo, tienen como lo dice Matías. Totalmente es eurocéntrico, coincido. Ojo, que en realidad también te lleva a problematizar un montón de cosas, pero ahora vamos a problematizar. Gatoni, dale. Yo diciendo agregando lo que decía Matías, en el video que vi que esta chica, explicaba, decía como que si bien, por ejemplo, la división del trabajo y la esclavitud ya existían antes, es la primera vez como que se usa el término no raza, como excusa para justificarlo. Es como que se adjudica eso. Sí, es verdad, es como que se utiliza, a ver, como la raza siempre existió, esta cuestión de somos raza esto, aquello, pero es la primera vez en el periodo moderno en que se utiliza como un sometimiento hacia el otro, o sea, básicamente como un instrumento de dominación. De la mano de eso que nos dice Gatoni, me parece que está bueno, hay una parte también del texto que dice, che, esto no es no es un movimiento de descolonización. Lo que dice es, no hay un momento de descolonización, porque lo que interpreta Aníbal Quijano es que en realidad, si bien ha habido descolonización política y económica, porque de hecho las hubo, lo que dice es, los territorios no están descolonizados. O sea, porque lo que él identifica es todavía un enorme nivel de colonización cultural. ¿Qué sería colonización cultural? De hecho, ahí aparece la idea de colonialidad del poder, colonialidad del saber. ¿Qué serían esos términos? A ver si alguno lo pudo... Él habla del Estado y las instituciones como que reproducen también este modelo. Y él también dice que no se puede hablar como de una democracia plena porque la mayor parte no sé si habla específicamente como ponerle Argentina, si podría ser tan así, pero que una mayor parte...
claro, que una mayor parte de la población es descendiente de nativos y que como que no se gobierna para lo popular, Exacto. como que no, los intereses no son los mismos. Exactamente. Y De hecho, además, ay, sí, perdón. dale, Tony, dale. Le agrega como que nunca dejamos de depender, porque cuando se transformaron en esos estados liberales, fueron los mismos hijos de los europeos, que es lo que estábamos hablando recién, de Totalmente. Sarmiento y todos ellos. No es como que las sociedades nativas pudieron ir al poder y gobernar también a favor de ellos, sino que Coincido. sigue teniendo ese eurocentrista. Coincido, de la mano lo que dicen las dos. Por ejemplo, a mí me llama la atención mucho, pero no soy un gran conocedor de la historia de Bolivia y tampoco soy un gran fan de Evo Morales, pero reconozco que a mí me llama mucho la atención que un país tan étnicamente concentrado, porque convengamos que Bolivia, al ser, tiene como los Aymara, que han sido parte de los incas, y realmente tenés como una concentración étnica muy fuerte. A mí me llama la atención que el primer presidente de Bolivia que tenga un tipo de sus propias filas sea Evo. O sea, tuvieron que esperar hasta el 2000, no sé, 4, 5, no sé cuándo. Tuvieron que esperar hasta el 2000 para tener un presidente nativo. Vos decís, no tiene sentido. Vos ves un montón de caras de presidentes bolivianos previamente y son rubios algunos. A ver, que no estamos cayendo en decir que sos rubio no podés gobernar, ¿eh? Estoy diciendo que en realidad es raro cuando vos sabés que tenés una gran mayoría de población boliviana que es boliviana, que es boliviana desde el punto de vista de lo que uno identifica estereotipadamente como boliviano. Perdón, Mati, sí. Pero descendientes de nativos. Descendiente de nativos, Claro. por eso, estereotipadamente cuando uno dice boliviano, a mí me pasa que yo pienso en el estereotipo de descendiente nativo, y obviamente no, hay un montón. Bueno, pero si hablamos de argentino, Sí. sacando de esto de que nosotros somos como Uruguay, que tenemos mucha población europea y bla, ¿qué presidente fue así como nativo? Ninguno, pero lo que pasa es que la Ninguno. Argentina tiene un componente europeo un poco más grande, y la verdad es que si bien tiene mucho nativo, está en el norte. O sea, a veces nos olvidamos que Argentina tiene un nivel de componente nativo enorme, no tan grande como para desbalancear una situación como electoral. La realidad es que lamentablemente en la Argentina son, hasta te hacen pensar que los derechos de la población nativa son no importantes. De hecho, Tal cual. hay una razón por la cual los tobas están muriendo de hambre en Chaco. O sea, porque nadie los toma como un sector social relevante. Es una pena, porque eventualmente, sos argentino como soy argentino yo, que no sé, como cualquiera de ustedes que por ahí no tienen ni una gota de natividad, pero somos argentinos. Pero Tal cual. a veces perdemos un poco ese eje. O sea, hay mucha población nativa en Argentina. Lo que pasa es que si la comparamos con otros países latinoamericanos, no. O sea, la verdad es que en Bolivia es más. Es como, no sé, la paz en Bolivia tenés que buscar gente que no sea, en este caso. Sí, es un país más chico también, son un montón de cosas las que No, sí, influyen, igual creo yo. Perú es enorme y Perú también tiene que ver también con el hecho de que ahí estuvieron los incas. O sea, la verdad es que la Argentina, cuando uno lo ve a nivel como prehispánico, salvo la parte del noroeste que ha sido inca, el resto han sido poblaciones incas. Muchas desaparecieron, se integraron, se mezclaron, pero bueno, los incas eran miles cuando llegaron los españoles. Entonces, no fueron aniquilados todos. De hecho, hoy, no sé, en México, que tenés también un enorme nivel de componente como étnico, estaban aztecas, estaban mayas, hoy tenés un montón de comunidades, digo, si vos querés, podés hacer, si en algún momento van a México, se los recomiendo, digo, un par de excursiones a las comunidades mayas, están buenísimas, o sea, ves cómo viven y ves cómo se integraron al Estado mexicano, pero siempre como conservando lo maya, sus tradiciones, está bastante bueno. Lo que yo quería Sí. sumar, que en realidad no era la opinión de lo de Uruguay y Argentina, es que un término que a mí me re gustó fue el de alienación histórica. A ver. Va. Él como que dice, leo, es algo cortito, dice, bueno, sus propias imágenes, símbolos y experiencias subjetivas que se encontraron impedidas de objetivar. Sus valores, sus pautas estéticas, sus patrones de sociabilidad y relaciones rituales, su control de la autoridad pública, comunitaria, tuvieron que readaptarse continuamente a las exigencias cambiantes del patrón global de la colonialidad, así como a las reglas de solidaridad y reciprocidad por las que se orientaban. Y por encima de todo, su autopercepción fue reducida y aprisionada en su variedad y complejidad en las categorías negro, indio, criollo,
instrumentales al sistema de administración colonial y a la explotación del trabajo, bueno, sometidas a la alienación histórica. Es como que explica como que de esa manera es como las poblaciones colonizadas son sometidas a esto que se llama alienación histórica. Totalmente. Es un poco lo que venimos hablando, pero es un término que... O sea, aparte te reduce, a ver, la eliminación de, a ver, la imposición de esos conceptos y la eliminación de la diversidad en serio. O sea, sos indio. Y vos decís, el indio es, para el europeo es básicamente toda América Latina. Y vos decís, che, pero, o sea, todo, o sea, el que vivía en Buenos Aires, o lo que hoy es Buenos Aires, o sea, eliminás como la diversidad, y es un poco lo que decíamos. A ver, a mí lo que me parece muy interesante de este tipo es que el tipo lo que te invita a pensar es que, a ver, que por más que no seamos coloniales, porque no lo somos, tenemos todavía un patrón cultural claramente eurocentrista. Y en realidad seguimos reproduciendo, por más que seamos independientes, un montón de cosas que son de la colonialidad. Yo a los chicos del Vélez decía, fíjense que, por ejemplo, pavadas, pero muy pavadas que a mí se me fueron ocurriendo, pero a medida que fui leyendo esto para otra cosa, esto de Bungie. Fíjate, nosotros, por ejemplo, como escuela, por más que para ustedes sean feriados, todo lo que uno ve como actos patrios, en ningún momento ningún acto patrio hace referencia a algo nativo. Tal cual. Todos los tipos que nosotros celebramos en la escuela son europeos o descendientes de europeos. Y la única razón, o el único momento donde se celebraba algo que no fuese, a ver, que tocaba, hasta tocaba como así no sé, ahí nomás era lo del Colón. Y vos decís, a ver, hasta que se lo llamó Día de la Diversidad Cultural, era Día de la Raza. Y en realidad no te importaba no te importaba la parte nativa, te importaba que Colón llegaba al territorio americano. Y de ahí venía toda la cuestión de lo civilizado y que nos traía la civilización y la religión y qué sé yo. Ahora, cuando vos hablas de diversidad cultural, hablas de, bueno, reivindiquemos en este caso esa diversidad, o sea, lo que llegó y lo que estaba acá. Pero si uno se pone a pensar, es un montón de cosas que uno no reflexiona, pero que en realidad están como claramente nutridos por valores culturales que para nosotros son obvios y neutros. Y el tipo este le está diciendo, muchachos, no son ni obvios ni son neutros. Y lo que está invitando es a que vos lo problematices. A los chicos de Vélez decía, a mí hace mucho tiempo atrás, me llamó la atención cuando alguien en la UBA me dijo, a ver, Medio Oriente o Lejano Oriente. Y el tipo, para nosotros, yo digo Medio Oriente y ustedes piensan, Irak, Afganistán, no sé, algunos de esos países que encontramos literalmente en lo que uno tiene en la cabeza como Medio Oriente. Y lo que el tipo nos decía, pero yo creo que fue el seminario con Quijano, lo que el tipo nos decía es, muchachos, Medio Oriente o Lejano Oriente, la pregunta que habría que hacerse es, ¿Lejano Oriente respecto de quién? Tal cual. Y vos te quedás y decís, es verdad. ¿Por qué naturalizamos Lejano Oriente? O sea, Lejano Oriente es en relación a Europa, Estados Unidos. Y naturalizamos que el Lejano Oriente es Japón porque nos queda lejos a nosotros. Entonces, ahí te das cuenta que incluso, no sé, pensando a nivel como materia, asignatura, te das cuenta que geografía está claramente eurocentrista. Porque te reproduce un montón de conceptos que vos vas absorbiendo, te ubican en el mapa y decís, che, Medio Oriente respecto de quién, ¿a quién le queda medio término Medio Oriente? Y bueno, a Europa. Y es un poco eso lo que está habilitando a pensar Quijano. Y me parece que estaba buenísimo mostrarles, porque ese giro del colonial lo que te invita es a que entonces, al fin y al cabo. ¿Cuál es la invitación? Acá sería, bueno, recuperar otros patrones, otros valores, otros personajes históricos. Acá sería... El presente. ¿Cómo? Perdón. A pensar el presente, la distribución geopolítica, el campo científico, todo, porque, bueno, esta chica, la que yo vi, Sí. explicaba de cómo el primer mundo es todo lo relacionado con la industria, el desarrollo, la ciencia y todo lo que sería el tercer mundo, es todo desarrollado a la naturaleza, a lo natural, y cómo esos países del primer mundo utilizan a los de tercero como patio, como jardín. Exactamente. De hecho, hay un concepto, no sé si aparece en este texto, cuando Quijano habla de colonialidad, habla de diferentes colonialidades, y una de ellas es la colonialidad, no me acuerdo muy bien cómo era, pero como de la naturaleza. Y lo que te dice es,
a vos se te imponen determinados patrones culturales sobre la naturaleza que, por ejemplo, te llevan a, no sé, ¿por qué no hay ningún feriado en torno a lo que es Pachamama? Porque en realidad es una festividad para un montón de nativos americanos, es súper celebrada. A ver, te vas al norte de Argentina y Pachamama es una fiesta, el día de la Pachamama. ¿Por qué no tenemos un feriado? ¿Por qué tenemos Pascuas y no tenemos un feriado de la Pachamama? Y vos decís, es verdad. O sea, ¿por qué cristiano, católico, por más que yo sea católico, por qué tiene que ser un feriado cristiano venido de Europa y no algo que sea nativo? Y ahí empezás a ver, cuando empezás a afilar un poco la vista, te das cuenta que hay un montón de cosas, y ahí le doy la razón a Quijano, somos, a ver, no digo Argentina, digo en general como región, estamos descolonizados, política y económicamente lo podríamos debatir, pero políticamente seguramente, o somos independientes de 1816, pero culturalmente tenemos un montón de patrones que lo único que te hacen es reproducirte cosas como si fuesen neutrales, y en realidad no lo son. Es una construcción y están nosotros sirviendo como creo que Tiago lo llamó como microespacios de colonialidad, que te das cuenta que existen en todos lados. Y que en realidad están nosotros y che, no, ¿por qué no? Esto no, esto no, esto no, eventualmente empecemos como a reformular. Y el tipo un poco a lo que apela es como a la construcción, ¿por qué no?, de un relato histórico visto desde Latinoamérica. No, o sea, esta cuestión de decir, ¿por qué tengo que bancarme el relato europeo? O sea, veamos un relato histórico donde Latinoamérica se vuelva protagonista. O sea, protagonista, relevante, que haya sido la propia Latinoamérica la causante de los cambios. Y para nosotros es muy diferente, digo. Convengamos que estamos acostumbrados, como dice Gattoni, a una América Latina de lo verde, la selva, lo subdesarrollado, donde vos vas y decís, no, a ver, puede no ser eso, básicamente está diciendo Quijano. Pero bueno, es un desafío, ¿no? O sea, el tipo estamos hablando de un enfoque de hace 10 años atrás, 15 años atrás. No sé si se va a lograr, pero eventualmente es un buen intento, por lo menos para que uno desnaturalice ideas que se nos dan como neutrales y objetivas. Seamos todos a esto. Profe, ¿puedo agregar algo? Dale. Yo igual creo que la idea esta de desnaturalizar también nos las imponemos nosotros mismos en este territorio, porque anda que vaya uno del primer mundo a leer esto, o sea, ni lo piensa. Totalmente, por eso me parece que, hace rato decíamos esto de pensar que Quijano es peruano y pensar el contexto en el que surge el marco de ideas de este tipo. Digo, difícilmente hubiese surgido, así como uno dice el evolucionismo es europeo, o sea, me cuesta mucho pensar un sociólogo africano evolucionista, porque sería como loco, estás partiendo del supuesto que vos, que sos una población negra, que tenés como tus valores, sos inferior, o sea, es como casi una negación a vos mismo. Lo mismo me cuesta pensar desde el punto de vista de Quijano. A ver, el giro de colonial es protagonizado por quien ha sido subordinado durante siglos. No digo que no pueda ser, a ver, me suena un poco más posible que haya un europeo que le guste lo de Quijano y lo aplique, a que sea al revés. O sea, que haya un negro que de repente diga, bueno, soy evolucionista, porque ahí sería como un racismo hacia vos mismo. Pero en el caso de Quijano es como, si te pones a pensarlo, es como una invitación a repensar el proceso histórico, pero sin ser tan racista. Básicamente, o sea, sin ser... Que en realidad no sé si es racista, es más, yo creo que es, no sé, quizás es medio fuerte, pero como que, y no lo estoy pensando tanto, pero como que realista, o sea, porque la realidad es que se subordinó a las personas que eran originarias de América Latina, o sea, digo, no es algo que uno está no es opinión, es información. Total, o sea, pero él lo que está diciendo, ojo, él lo que te está invitando a pensar es que vos todavía en un 2000, no sé, un 2000, aunque te pienses independiente, culturalmente no lo sos. Y lo que está invitando es como a reflexionar en función de romper con eso que vos tantos siglos se te vino construyendo en función de poder crear algo diferente. Diferente, una mirada desde, yo lo diría desde abajo, pero no es desde abajo, es desde Latinoamérica, regional. Y repito, no es solamente desde Latinoamérica, es una invitación a desde África,
desde algunos lugares asiáticos que de repente, como vos decís, no tengan como esa idiosincrasia tan marcada, desde algún lugar, no sé, de alguna de las islas de Oceanía que también no tengan como, sean muy étnicas y que de repente se animen a escribir algo un poco menos guiado por patrones europeos. Eso es lo que... Una consulta, Sí. al ser un paradigma tan nuevo, Sí. ¿puede ser aplicado a temas viejos? Tipo, Es que en realidad es un revisión. tema monografía. Vos tendrías que revisar procesos viejos. Claro, pero también es como que se basa en lo que son sistemas, porque yo, a medida que lo veníamos viendo, pensaba quizás en cosas relacionadas con mi monografía, en esto de que, nada, había en un momento cuando no se hacían los Juegos, cuando en realidad la Unión Soviética no estaba en los Juegos Olímpicos, en el Comité Olímpico en realidad, como que organizaban algo que llamaban las Espartaquiadas, que eran como los Juegos Olímpicos soviéticos, vamos a decirle. Entonces Sí. lo pienso en el sentido de que como que no estás a favor, pero como que seguís reproduciendo el mismo... O sea, como No, lo estás forzando un montón. No lo fuerces tanto. No, por ahí, ojo, algunos de ustedes, después lo vamos a hablar en los próximos encuentros, algunos de ustedes por ahí se encuentran que algunos de los paradigmas no les pega con nada, ¿estamos? O sea, Claro. tranquilo, que no les voy a decir, a ver, dale, relacioname lo tuyo, los Juegos Olímpicos con lo que dice Aníbal Quijano sobre los nativos en Bolivia. ¿Qué es? Sería un poco rebuscada la pregunta, Gatoni. Ahí está. ¿Se podría pensar colonialidad de poder hoy en día o hace unos años con Estados Unidos? Sí. Sí, yo creo que sí. Vos decís como, sí, yo... Ejemplo, yo Vos, también lo Flama, estoy tu trazando tema. con mi monografía, Plan Cóndor. Bueno, el tema, no sé si Plan Cóndor, no, porque el Plan Cóndor ya es como medidas concretas. Esto es como un poco más subliminal. O sea, es como pensar como aspectos, ya te digo, como esto, estas cuestiones de decir, a ver, nosotros todos los actos que celebramos en la escuela son de tipos blancos, criollos, europeos. A ver, no te preguntás que en realidad no hay una celebración nacional respecto de cosas nativas. A ver, va hacia esa cosa, es decir, date cuenta que culturalmente vos estás todavía sometido a un patrón eurocentrista. O sea, que lo aplicas en conceptos, pero no, porque eso ya sería, no me jugaría a decir eso. Pero después lo podemos ver a medida que vayan avanzando. Yo creería que no se toca con la monografía de varios de ustedes, creería. Pero bueno, por lo pronto lo vieron y me parecía fundamental que así sea. Que por lo menos tengan registro de la existencia de este paradigma. Bien, ¿listo? ¿Nos quedó claro? Tengo una Sí, pequeña dale. pregunta, es la monografía. ¿Preferís que te las haga el encuentro que viene que va a ser monografía? No, en tu caso que estás como un poco jugado con el tiempo, prefiero que te quedes ahora un toque. Ok. No tenemos tiempo. Bien, muchachos, hasta acá lo nuestro, dejo de grabar. Tengan en cuenta que la semana que viene es monográfico, probablemente la que les sigue también y bla, bla, bla. ¿Estamos? Así que dejo de grabar.